Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una colección interesante de documentos ecuatorianos. Sentencias de la Corte Constitucional, el plan de desarrollo de una parroquia específica, una estrategia nacional de salud pública y hasta ordenanzas municipales. Parecen piezas sueltas, pero ¿qué panorama nos dibujan juntas sobre el funcionamiento del país? Es una excelente pregunta. Justamente lo que intentaremos es conectar los puntos. Veremos cómo interactúan el marco legal más amplio, la planificación territorial a nivel micro, como el caso que mencionas de la parroquia, el quinche, y los desafíos concretos de salud pública, como la lucha contra la enfermedad de Hansen. Es un vistazo a cómo las grandes ideas y leyes intentan, aterrizar en la realidad y los obstáculos que encuentran en el camino. Exacto. Nuestra misión es destilar las claves de estos textos. Queremos entender cómo se manejan desde disputas sobre derechos fundamentales hasta la visión de futuro de una comunidad. Y la batalla contra enfermedades que, aunque curables, persisten. Así que, sin más preámbulos, empecemos a analizar este material. Arranquemos con la base: el sistema legal, la Constitución y cómo se aplica en casos concretos. Varios documentos nos muestran principios como el debido proceso en acción. Hay un caso interesante que involucra al SRI, el Servicio de Rentas Internas, sobre la importancia de notificar correctamente a las partes para que puedan defenderse. Algo tan aparentemente simple como un correo electrónico puede ser crucial. Son comunes estas disputas sobre si alguien fue notificado o no. Bastante comunes y absolutamente fundamentales. Una notificación que no cumple los requisitos legales es como si nunca hubiera existido. Y eso puede invalidar todo un proceso administrativo o judicial. ¡Wow! En el caso que mencionas, la Corte Constitucional tuvo que revisar detalladamente las pruebas, correos electrónicos enviados, memorandos internos con códigos específicos como SDP06, UPTIX 2022-0005-M, para determinar si el SRI fue efectivamente informado sobre una acción de protección en su contra. Si no se garantiza esa notificación, se vulnera el derecho a la defensa. Es así de simple. Entendido. Y hablando de tensiones legales, está el artículo 220.1 del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, referente al tráfico de sustancias ilícitas. Los documentos subrayan la distinción que hace la ley entre traficar, es decir, con intención de vender, y la mera tenencia o consumo. Que la Constitución ecuatoriana, en su artículo 364, prohíbe criminalizar. Exacto. Justo. Se menciona un caso con cantidades específicas de heroína, 73.1 gramos y 9.1 gramos. Pero, ¿cómo se demuestra en la práctica esa intención de comercializar? No parece sencillo. Ahí está el gran reto para la Fiscalía, ¿no? No es solo la cantidad lo que define el tráfico, aunque la ley sí establece escalas mínima, mediana, alta y gran escala con penas distintas según el volumen. El desafío es probar el propósito detrás de la posesión. Claro. Es interesante que uno de los documentos que revisamos presenta una aparente contradicción o quizás refleja una reforma legal. Fíjate que una nota al pie menciona penas de 22 a 26 años para la gran escala. 22 a 26. Sí, pero el texto del artículo citado más adelante en el mismo documento habla de 10 a 13 años para esa misma escala. Ah, caray. Esto sugiere que podría haber habido cambios recientes o que la redacción necesita, aclararse. Más allá de eso, la intención de la ley es clara: diferenciar al consumidor, incluso problemático, del traficante organizado, y dirigir el peso punitivo hacia este último. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay una sentencia constitucional? Vimos casos contra instituciones como el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o la Gobernación de Santa Elena, donde se ordena algo concreto, como un reintegro laboral o proveer atención médica. Sin embargo, los documentos muestran que pueden pasar meses, incluso años, sin que se cumpla. Se habla de la acción por incumplimiento. ¿Por qué parece tan cuesta arriba hacer efectivas estas decisiones judiciales? Los obstáculos son variados. A veces son genuinamente administrativos o presupuestarios. En el caso de la Gobernación de Santa Elena, por ejemplo, alegaron falta de partidas presupuestarias para el reintegro ordenado. Lo típico, ¿no? No hay plata. Sí, pero la Corte Constitucional fue muy crítica en ese caso. Señaló que las gestiones que hizo la gobernación, enviar oficios pidiendo crear partidas,
fueron genéricas, se referían a otros exfuncionarios o eran anteriores a la sentencia específica. O sea, no eran para esa persona. Exacto. No demostraban un esfuerzo real y dirigido a cumplir la orden para esa persona en concreto. Entiendo. O sea, no basta con decir no hay plata. Hay que demostrar que se hizo todo lo posible por encontrarla para ese caso específico. Exactamente. Y bueno, otras veces puede haber simple negligencia o incluso resistencia de la entidad obligada. La ley sí prevé mecanismos, como la acción por incumplimiento que mencionaste, regulada en la LOC-JCC, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículos 163 y 164. Ajá. Esta permite que el propio juez que dictó la sentencia, si no logra que se cumpla, eleve el caso a la Corte Constitucional explicando por qué no pudo ejecutarla. También están las medidas cautelares, pensadas para prevenir daños graves e inminentes. Pero a veces se usan mal, ¿no? Hay que decirlo, a veces se intenta usarlas para fines distintos. Vimos un caso contra la CNEL, la Corporación Nacional de Electricidad, donde se pedían pagos retroactivos de un contrato colectivo vía medida cautelar, cuando eso en realidad debería reclamarse por la vía laboral ordinaria. Se ve cómo las competencias se cruzan y a veces se generan estas zonas grises. Y hablando de competencias, el CUTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, asigna funciones claras a los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, a los municipios les da la tarea de elaborar los catastros, artículo 55, y garantizar un hábitat seguro, artículo 147. Así es. Y también define roles para los GAD parroquiales, los gobiernos de las parroquias rurales, especialmente en planificación. Esto nos lleva de forma natural a mirar cómo se hace esa planificación en el terreno. Sí, hablemos del Quinche. Tenemos acceso a su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PEDOT, para el periodo 2024-2027. Y es un documento realmente exhaustivo que parte de un diagnóstico muy detallado. ¿Qué te llamó más la atención de ese diagnóstico? Varias cosas resaltan, la verdad. Por un lado, la riqueza innegable de la parroquia, tanto física como cultural. Tienen suelos volcánicos fértiles, muy buenos para la floricultura, que es una actividad importante allí. Poseen un patrimonio histórico y religioso muy potente, centrado en el santuario de la Virgen del Quinche, que atrae a muchísimos peregrinos. Y una historia interesante de resistencia que se remonta a la tribu precolombina de los Quinches. Pero bueno, junto a esa riqueza, enfrentan desafíos considerables. Como el tema del uso del suelo. El plan dice que más del 50% del territorio está sobreutilizado, específicamente un 50.91%. Eso suena a una presión ambiental enorme. Lo es. Además, identifican riesgos naturales importantes: sismos, deslizamientos, inundaciones y preocupaciones por contaminación del agua, tanto por actividades agrícolas como por problemas como los perros callejeros. Exacto. Esa sobreutilización significa que se le exige al suelo más de lo que puede dar de forma sostenible, lo que a la larga provoca degradación y erosión. Pero los desafíos no son solo ambientales, ¿eh? El diagnóstico social y cultural también revela contrastes. A ver. La tasa de alfabetización es alta, cerca del 97% para mayores de 15 años, lo cual es positivo. Sin embargo, señalan una brecha de género persistente incluso en eso. ¿Incluso en alfabetización? Sí. Y un dato preocupante es el bajo nivel educativo alcanzado. Solo un 11.3% de la población llega a la educación superior y menos del 1% a un doctorado. Hay un claro abandono después de la secundaria. Eso limita mucho las oportunidades, me imagino. ¿Y en salud y cultura? En salud, la percepción de la comunidad, según el plan, es de deficiencias generalizadas y falta de infraestructura adecuada. Culturalmente, aunque tienen ese fuerte patrimonio religioso, el plan identifica una falta de investigación y difusión sobre el contexto étnico-cultural más amplio, lo que podría estar limitando un sentido de pertenencia más profundo, más allá de la fe. ¿Y en lo económico? ¿De qué vive el Quinche y qué problemas enfrenta? Bueno, la economía local depende fuertemente del sector primario. Agricultura, silvicultura, caza y pesca emplean casi al 30%, 29.52% de la población ocupada, y del comercio, que ocupa a casi el 15%, 14.86%. Principalmente eso. Principalmente.
Los problemas que identifican son la baja especialización de la mano de obra, la escasez de agua para riego, un tema crítico para la agricultura ya, y la vulnerabilidad al cambio climático. Claro. Además, hay una brecha de género muy marcada en la participación laboral. El 43.58% de las mujeres están fuera de la fuerza laboral, frente al 23.46% de los hombres. El plan, hay que decirlo, reconoce explícitamente la importancia del trabajo no remunerado del hogar, que recae mayoritariamente en las mujeres. Es bueno que lo reconozcan. ¿Y qué hay de la infraestructura básica y conectividad? Ahí también hay luces y sombras, digamos. La cobertura eléctrica es altísima, 99.17%, y el acceso a Internet a través de teléfonos celulares también es muy bueno, un 95.6% de la población los usa. Eso está bien. Pero la brecha digital aparece en otros aspectos. Solo el 29.4% de los hogares tiene una computadora, y apenas el 4.1% cuenta con línea telefónica fija. Ah, poca computadora. Sí. En cuanto a movilidad, dependen mucho de transporte informal, como taxis y camionetas, o de los buses que conectan con otras parroquias. Un anhelo que recoge el plan es reactivar la antigua vía férrea, que hoy está inoperativa, para crear un parque lineal y potenciar el turismo. Con todo este diagnóstico tan complejo, ¿hacia dónde apunta el Quinche? ¿Cuál es la visión que propone este PDOT? La visión es ambiciosa para el 2030. Quieren ser la parroquia con mayor desarrollo económico del nororiente de Quito, pero siendo a la vez inclusiva, solidaria, segura y que brinde oportunidades, con un fuerte énfasis en rescatar y potenciar su cultura, el turismo, la conservación ambiental y su patrimonio. Suena bien, pero ¿cómo piensan lograrlo? ¿Se quede en buenas intenciones o...? En ejes como el Quinche natural y turístico, el Quinche inclusivo, el Quinche se moviliza y el Quinche productivo y sostenible. Estos ejes buscan alinearse con las prioridades nacionales, pero adaptándolas a su realidad. Además, incorporan obligatoriamente enfoques transversales: igualdad con perspectiva de género, interculturalidad, discapacidades, movilidad humana, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y la lucha contra la desnutrición crónica infantil. O sea, temas clave. Temas clave y obligatorios. Y algo crucial es que este PDOT no se hizo a puerta cerrada. El documento menciona explícitamente talleres de participación ciudadana realizados en agosto de 2024 en varias comunas como La Victoria, La Esperanza, Iguiñaro y San José el Quinche. Ah, bien. Participó gente. Sí, mencionan un registro de asistencia de 184 personas. Buscan que el plan sea realmente de la comunidad, o al menos eso plasman. Es fascinante ver ese nivel de detalle en la planificación local. Ahora, si ampliamos un poco la mirada, vemos cómo otros niveles de gobierno también regulan aspectos cotidianos. Por ejemplo, encontramos una ordenanza del Cantón Olmedo, que establece cómo se va a realizar el catastro y cómo se cobrará el impuesto predial para el bienio 2024-2025. Exacto. Incluso llegan a definir coeficientes específicos para ajustar el valor del suelo según factores como el tamaño del lote, su forma, la topografía, si tiene acceso a agua potable. Es muy detallado. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto de cómo una competencia municipal, la de elaborar y administrar catastros, que les da el CUTAD en el artículo 55, se traduce en una normativa muy concreta. Además, esta ordenanza se alinea con leyes nacionales como la LUTUGES, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que impulsa un catastro nacional integrado georreferenciado. Se conectan las leyes. Claro. La ordenanza de Olmedo también es muy específica en las exoneraciones. Por ejemplo, para adultos mayores de 65 años, establece límites claros de ingresos hasta 5 RBU, 5 veces la remuneración básica unificada, y de patrimonio hasta 500 RBU para acceder al beneficio. Y para personas con discapacidad, contempla una exención del 50% del impuesto, proporcional al grado de discapacidad que conste en su cédula. Impuesto de 2024, dando opciones como pago único con descuento o cuotas mensuales hasta diciembre de 2025. Muestra cómo la regulación busca ser práctica.
Así es. Y junto a estas regulaciones territoriales y fiscales más generales, coexisten leyes sectoriales. Vimos también referencias a la Ley de Fomento Artesanal. Esta ley define quién califica como artesano, sea un trabajador manual, un maestro de taller o un artesano autónomo, y establece los requisitos para que puedan acceder a beneficios específicos, como exoneraciones fiscales. Pero no es automático, ¿eh? Claro, necesitan una calificación oficial, ¿verdad? Correcto. Deben ser calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y estar registrados en el Ministerio de Trabajo. La ley es muy clara en que sin esa calificación no hay beneficios. No hay tutía, como dicen. Exacto. Incluso prevé sanciones si se entrega información falsa para obtenerla. Son marcos legales que buscan proteger e impulsar sectores económicos particulares. Muy bien. Hemos visto leyes nacionales, planificación local, regulaciones municipales y sectoriales. Para cerrar este recorrido, demos un vistazo a un ámbito crucial, la salud pública. Con la Estrategia Nacional contra la Enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra para el periodo 2025-2030. Sabemos que es una enfermedad curable, pero el estigma persiste y parece que aún hay retos. Efectivamente, la enfermedad de Hansen es una infección crónica, causada por una bacteria, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Aunque existe tratamiento efectivo y gratuito, sigue siendo un problema de salud pública en algunas zonas de Ecuador, agravado por el estigma y la discriminación que sufren los afectados. Es terrible el estigma. Terrible. El objetivo de Ecuador es ambicioso: alcanzar la microeliminación. Esto no significa erradicarla por completo del país aún, sino eliminar la transmisión local en áreas geográficas pequeñas y definidas, enfocándose en los 58 cantones donde se han registrado casos en la última década, 2014-2024. ¿Y cómo priorizan dónde actuar? Porque 58 cantones sigue siendo un número importante. La estrategia establece criterios claros de priorización. Se enfocarán en cantones que cumplan al menos una de 3 condiciones: haber tenido casos en niños menores de 15 años, lo que indica transmisión reciente, como en Esmeraldas y Puerto Viejo; haber diagnosticado casos con discapacidad grado 2, DG2, que es una discapacidad visible y severa causada por la enfermedad; o tener una incidencia acumulada considerada alta, un caso o más por cada 10.000 habitantes en el periodo. Entiendo. La estrategia también menciona la vacuna BCG, la que se usa contra la tuberculosis. ¿Qué relación tiene con Hansen? Parece que la BCG ofrece cierta protección cruzada contra la lepra, especialmente contra sus formas más graves. Por eso, la estrategia señala con preocupación que la cobertura nacional de BCG bajó durante la pandemia de COVID-19, llegando a un mínimo del 75% en 2021. Bajó bastante. Sí. Aunque se recuperó al 81% en 2023, todavía hay provincias clave para Hansen, como Los Ríos, Esmeraldas, Loja y Guayas, que estaban por debajo del 80% de cobertura, lo que representa una vulnerabilidad. Entendido. Entonces, ¿qué acciones concretas propone esta estrategia para lograr esa microeliminación hacia 2030? Son varias líneas de acción interconectadas. Primero, fortalecer los sistemas de información. Se está desarrollando un módulo específico dentro del sistema PRAS, la Plataforma de Registro de Atención en Salud, para hacer un seguimiento individualizado de cada caso y sus contactos. Eso es clave, el seguimiento. Fundamental. Segundo, mejorar la capacidad diagnóstica. Con apoyo del INSPI, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, para realizar pruebas moleculares, PCR, que confirmen la enfermedad y detecten resistencias al tratamiento. Tercero, interrumpir activamente la transmisión en las zonas prioritarias, buscando casos casa por casa y examinando a los contactos. Ir a buscarlos. Sí. Cuarto, y esto se identifica como una debilidad actual importante: capacitar al personal de salud, especialmente en el primer nivel de atención, para que sospechen, diagnostiquen y manejen la enfermedad. Quinto, mejorar el acceso a rehabilitación física y atención en salud mental para los afectados. Y sexto, algo fundamental: educar a la comunidad y al propio personal de salud para combatir el estigma y la discriminación asociadas a la enfermedad. Y supongo que establecen cómo medirán el éxito, ¿no? Sí, proponen indicadores claros,
como reducir la tasa de nuevos casos en niños menores de 15 años y disminuir la tasa de nuevos casos diagnosticados ya con discapacidad grado 2. Son metas concretas para evaluar si la estrategia está funcionando. Ha sido un recorrido realmente revelador, ¿eh? Hemos ido desde las altas esferas de la justicia constitucional y las leyes marco, descendido al nivel detallado de la planificación de una parroquia, como el Quinche, con sus sueños y desafíos, y luego ampliado nuevamente la mirada hacia regulaciones municipales concretas y estrategias nacionales de salud pública para enfrentar problemas persistentes como la enfermedad de Hansen. Exactamente. Lo que emerge es la imagen de un país con estructuras legales y de planificación bastante sofisticadas sobre el papel, que buscan constantemente equilibrar el desarrollo económico, la protección de derechos, la conservación ambiental y el bienestar social. Los documentos reflejan las aspiraciones. Un Ecuador más inclusivo, saludable, sostenible, como lo plasma la visión del PDOT del Quinche o los objetivos de la estrategia contra Hansen. Las buenas intenciones están ahí. Están ahí. Pero también evidencian las dificultades crónicas, la brecha entre la ley y su ejecución efectiva, los retos de coordinación entre distintos niveles de gobierno y la persistencia de barreras sociales profundas como el estigma. Y eso nos deja con una pregunta resonando. Si existen planes tan detallados como el del Quinche, con diagnósticos, visión, programas y hasta participación ciudadana documentada, si hay leyes que buscan proteger derechos fundamentales y estrategias de salud bien articuladas con objetivos e indicadores, ¿dónde reside el principal cuello de botella que impide que todo este andamiaje se traduzca de manera más consistente y equitativa en mejoras palpables en la vida cotidiana de la gente, en las diversas realidades de Ecuador? Buena pregunta. Es fundamentalmente un tema de recursos económicos, de voluntad política, de capacidades técnicas y de coordinación entre instituciones. ¿O hay quizá factores estructurales más profundos en el sistema que dificultan cerrar esa brecha entre el papel y la práctica? Sin duda una reflexión que da para seguir explorando.